Estos estudios que vamos a tener son la enseñanza primordial interior. Esto quiere decir que es la enseñanza que nos enseña lo que está en el origen, en nuestro interior desde el principio a cada momento. Debido a esto, pues estos estudios son tan importantes para profundizar dentro de eso que denominamos el ser, o esta cualidad dentro de nosotros que se expresa como vida. Y eso es muy importante porque ese ser dentro de nosotros está más allá, más bien, de cualquier situación entre el bien y el mal, entre la dualidad, entre los polos. A ese ser nunca le pasa nada discordante. Ese ser está más allá de cualquier concepto que nosotros podamos en algún momento le hayamos puesto. Nosotros cuando decimos el nombre de ese ser decimos yo soy. Y ese por sí solo es el nombre del ser. Para nosotros poder tener un nombre o una profesión o algo así, primero tenemos que tener ese ser, que es esa energía vital, esa fuerza que nos da la energía para en nuestros aconteceres diarios. Y es así que decimos, yo soy tal, yo soy Juan, yo soy plomero, yo soy esto, yo hago esto otro, pero la esencia original es el ser. Ese ser es el que teñimos o el que vestimos, al que le ponemos nomenclatura, le ponemos nombres como para identificación, pero el asunto es, el error sucede cuando se identifica con alguno de estos aspectos que no son el ser. Entonces, por eso es tan importante que nosotros meditemos en esto que se llama la apreciación del ser. Tenemos que llevar en todos los ámbitos, esto ya ocurre en los ámbitos universitarios, por eso estamos el día de hoy aquí, donde se empieza a dilucidar pues esta conciencia del ser, que es tan importante descubrir, que hay una cualidad, hay una posibilidad antes de que cada uno de nosotros viniera o se manifestara, que es la cualidad del ser. Y esa cualidad lo que permite es que tengamos todo lo demás. Justamente tenemos que empezar a apreciar el ser, tenemos que dilucidarlo, observarlo dentro de nuestra vida, y eso es lo que nos va a permitir vivir en bien. Esa vida que tenemos pues es fuerza vital, esa vida tiene un origen, la vida que hoy disfrutamos hay una fuente de donde viene esa vida, en la cual el día de hoy tenemos, y esa fuente justamente pues le podemos decir presencia de vida. Eso justamente de lo que estamos hablando es el ser. Podemos leer todos juntos. El ser es lo que te anima como un ser vivo. Es el origen de tu vida. Es la fuerza vital. Muy bien, esto es lo que denominamos como la presencia yo soy. Esta es una lámina, digamos, para entender cómo está nuestro ser. Y ese ser es en algún momento el que nos brinda la vida. Nosotros tenemos este cuerpecito, actividad mental, actividad física, procesos que están ocurriendo, pero todo eso es posible gracias a la cualidad del ser, esa vida que se nos inyecta, pues. Entonces es muy importante darnos cuenta de eso, y que nosotros, gracias a esa vida, es que podemos estar aquí. Gracias a ese ser es que podemos tener procesos mentales, procesos emocionales, procesos físicos, y todas las cuestiones que nosotros desarrollamos acá, que son tan importantes en nuestra existencia. Esto es muy importante. El único medio para empezar a apreciar el ser es la meditación. Es el único medio para poder profundizar dentro de esa cualidad que tenemos cada uno de nosotros, que es la vida. No se puede llegar de otro modo, no hay atajos para el ser, no hay digámoslo así, talismanes, no hay supersticiones que nos puedan llevar a ese ser, más que la meditación, la contemplación de ese ser o de esa cualidad dentro de nuestra existencia, es de lo que estamos hablando. Entonces, en nuestra meditación, lo que tendríamos que observar, meditar, y allí colocar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento es en ese ser, pensando en el ser como en esta parte central que es la conciencia del ser, y justamente ponerla a la altura de nuestro entrecejo. ¿Vamos bien? Entonces vamos a hacerlo efectivo, vamos a sentarnos correctamente con nuestra columna vertebral recta, ya que así
pues la energía de nuestra vida es que fluye correctamente, podemos cerrar nuestros ojos y simplemente vamos a respirar por la nariz. Vamos a respirar a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo, y vamos a contar 3 respiraciones. Ahora estás meditando. Lleva tu pensamiento hacia esa presencia de vida. Hacia ese ser. Medítalo a la altura de tu entrecejo, que es el punto por donde uno percibe la realidad de las cosas. Date cuenta que esa conciencia es lo que te permite pensar, meditar, observar todo lo que te está ocurriendo. Y tenemos que meditar dentro de ese ser, preguntándonos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El cuerpo físico y sus procesos no es lo que somos. El cuerpo de emociones y todos los sentimientos que podemos tener tampoco es lo que somos. Nuestros pensamientos y todas nuestras estructuras mentales tampoco es lo que somos. Cualquier apariencia que podamos tener no es lo que somos. Cualquier cuestión o defecto no es lo que somos. Eso no nos define. No permitamos que nos defina, porque el ser está más allá de cualquier identificación. Continúa respirando, meditando, concienciando que hay algo más por detrás de todas las identificaciones que podamos tener, más allá de cualquier apariencia, más allá de cualquier nombre. Nosotros tenemos al ser en acción dentro de nosotros. Podemos tomar conciencia de nuestra respiración nuevamente. Tomemos conciencia del lugar en que nos encontramos y amorosa y dulcemente podemos ir abriendo nuestros ojos. Ese es el principio. Este tipo de meditación que ustedes están llevando a cabo, pues es la meditación de la concienciación del ser, para empezar a descubrir cosas dentro de uno mismo que uno tiene que ir despertando, pues. Puede ser el caso de que a alguna persona pues le vinieron pensamientos, sentimientos, cosas que no tenían que ver con la meditación, y es ahí donde uno tiene que darse cuenta y decir, yo soy este pensamiento que me está llegando, y si no es así, seguir meditando, seguir observando. Esto es muy importante porque dentro de nosotros no puede haber esas definiciones o esas imágenes mentales. Nosotros nos hemos definido y entonces dices, ay, soy papá, soy mamá, soy hermano, soy estudiante, soy profesionista, soy carpintero, y nos definimos con eso, y eso es obviamente pues una careta que tenemos, pero no solamente somos eso. Eso lo hacemos a lo mejor nos dedicamos a eso, pero en realidad más allá, atrás de todas estas cuestiones, hay algo más, que a medida que meditamos profundizamos en esa cualidad, y es algo que tenemos que estar observando
todos los días. O sea, ustedes se van a poner en su sillón o en su silla o en el piso o en su cama, donde más les guste, a solamente cerrar los ojos, meditar en esa presencia del ser dentro de ustedes y a preguntarse, ¿quién soy yo? Ustedes saben justamente que hay un decreto que dice, yo soy el que yo soy. Y ese, digámoslo así, podría ser la respuesta final. O sea, alguien ya nos la pasó como en el acordeón, ¿verdad? Un maestro. Pero en realidad nosotros no hemos llegado a ese lapso por nosotros mismos. Sabemos a lo mejor la respuesta final, sabemos la pregunta inicial, pero todo el transcurso tiene que ser por cada uno de nosotros. Allí vamos a descubrirnos con lo que verdaderamente somos y tenemos que expresar. Eso es lo que hemos definido, ¿verdad? El universo es la vida, es la existencia totalitaria o la universalidad de la vida. Entonces, esto hay que meditarlo. Nos dice Krishnamurti, un maestro de las enseñanzas del ser, que comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías ser. O sea, nosotros tenemos, por supuesto, aficiones, gustos y demás, pero en realidad es que nosotros ya somos, o sea, nosotros ya tenemos la presencia del ser en nuestra vida. No tenemos que llegar a ser nadie más. De lo que se debe de tratar nuestra vida es de encontrar nuestro lugar, de encontrarnos a nosotros mismos, descubrir qué somos, y cuando tú toques esas fibras cada vez más y más y más y más de tu ser, ese ser va a buscar expresarse sí o sí. Es que no es posible evitarlo, no es posible evadirlo. Cuando ese ser actúa, no te deja tranquilo hasta que es. Como tenemos en nuestra vida muchas caretas o muchas fijaciones mentales que no son nuestras, porque te han dicho, debes de casarte, debes de ser esto, debes de hacer el otro, debes de ser así, asado, pum, 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 pum. ¿Qué es lo que ocurre? En tu mente está todo eso y dices, tengo que llegar a hacer esto, tengo que ser esto, tengo que ser el otro, tengo que ser el otro. Y espérate, y lo que ya eres, y digamos que así, tu lugar en el universo o tu propósito de vida, ¿cuál es? Está bien, uno a lo mejor puede venir y ser padre en esta vida, pero no nada más se queda allí la cosa, ¿me entienden? Uno nada más, no viene nada más a ser padre, uno viene a cumplir algo más, a hacer algo superior en nuestro estado de conciencia, a trascender en nuestra vida, adelantar y ayudar a que los demás adelanten. O sea, hay algo más, que eso es justamente la fundación de nuestro ser. Y eso solamente nosotros lo vamos a descubrir con nosotros mismos. No puedes llegar con alguien, con un sacerdote, un gurú, a un facilitador que te diga, tú tienes que hacer esto. Al contrario, puede que también te digan, tú no debes de hacer esto, o tú no eres esto. Eso tienes que descubrirlo tú. Porque si no estaríamos viviendo todavía con este sesgo de la autoridad, por supuesto. Uno escucha las sesiones, uno acude a sus charlas, ve lo que sucede, pero uno tiene que descubrir dentro de sí mismo cuál es su esencia, cuál es su ser. Y eso es casi que no te va a dejar tranquilo hasta que lo seas. Si tú le empiezas, digámoslo así, a escarbar, si tú empiezas a meterte, a meditar en tu propio ser, ese ser solito va a empezar a buscar abrirse camino en tu existencia. Es muy tremendo, pero por supuesto que es lo mejor que nos puede suceder. Cualquier esfuerzo, cualquier energía, cualquier esfuerzo que dediquemos a esto vale muchísimo más que cualquier otro esfuerzo que hemos realizado en nuestra vida por algo más. Porque los demás esfuerzos se esfuman, se van. Estos no. Es para meditarse, ¿verdad? ¿Para qué estamos acá en la vida? ¿De qué se trata nuestra existencia? Porque por supuesto podemos ser padres, podemos ser hijos, podemos construir cosas y demás, pero va a llegar un día, ¿saben qué? Y nos vamos a ir de aquí. Y entonces, ¿qué pasó con todo eso que construiste? Todo lo que hiciste físicamente.
eso fue un proceso de desenvolvimiento dentro de nosotros, pero eso no nos puede definir, porque cuando nos vamos se acaban los títulos, se acaban los apellidos, se acaban los nombres. Entonces, tenemos que meditar en eso consistentemente, si ustedes se pueden dar cuenta, descubrir que hay un ser que está por detrás de todas estas cuestiones, que no está identificado con nada en absoluto. Aquí nacemos en Culiacán y nos pone nombre, apellido, religión, gentilicio y todo de la mano, ¿me entienden? Pero así en cualquier lugar. Entonces, la realidad es que lo único que nos vamos a llevar de acá es el aprendizaje y sobre todo en la concienciación del ser. Entonces, el deber ser de la educación, esto es muy importante, porque si nosotros nos metemos a este caudal, de pronto en el cual decimos, que nos dicen, ¿verdad? Tú tienes que ser el mejor, tienes que luchar por lo que quieres, tienes que hacer aquí esto, ¿qué es lo que sucede? Pues generan un tipo de ambición dentro de los chicos, y por eso existe el llamado bullying, ¿verdad? Porque entonces hay unos que cumplen con las expectativas o que cumplen con aquello que se dice o que la sociedad dice que está bien, y los que no son los que son víctimas de esa cuestión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Eso sucede por tener una definición. Es como el concepto, pues, de la familia perfecta. Cada quien tiene su familia, ¿me entienden? Pero cada quien en todos lados, todas las familias, digámoslo así, pues tienen su proceso, tienen sus asuntos que resolver, tienen su modelo, etcétera. Y eso no quiere decir que no sean familias o que sean funcionales o no, etcétera, etcétera, ¿me entienden? Si hay aprecio, si hay comunicación y todo esto, pues en todos lados se está llevando a cabo ese proceso. Entonces no podemos de pronto generar imágenes respecto a las cuestiones, porque eso hace que suframos de un lado o del otro lado. Entonces, el deber ser de la educación, vamos a leer todos juntos. La implantación de teorías en la mente más la apreciación del ser, toda la educación debe impartir el principio del desenvolvimiento del ser, la concienciación del sí mismo. Esto es muy importante, o sea, desde que estamos pequeños se nos debe de hacer conciencia de esto, que por supuesto vamos a desarrollarnos, vamos a crecer, vamos a hacer cosas y demás, pero eso no nos va a definir. Porque cuando nosotros, en el momento en que nosotros nos definimos con algo, es el momento en que sufrimos. De hecho, nosotros todos los días se nos da una conciencia, se nos da como una hoja en blanco nuestro día. Y si uno se despierta este día con el pensamiento en los errores de ayer, uno vive negativamente. Uno se negativiza solito pensando en el pasado. Porque el pasado, haya sido como haya sido, fue inferior al presente. Porque la evolución se va siempre marcando en la vida. Entonces, si nosotros nos definimos con algo que nos pasó en el pasado, que estamos justamente poniendo imágenes que no corresponden a nuestro real ser. Porque nuestro ser de ayer o nuestra vida de ayer se esfumó ayer. Nosotros hoy nacimos como de nuevo. Uno a uno es al que le toca elegir si uno se va y se identifica con eso que le pasó. Y no podemos dejar que eso nos defina. Uno no puede ser el hijo al que se le murió su madre. Uno no puede ser la persona que lo perdió todo. Uno no puede ser el enfermo que ya... Eso no nos puede definir, ¿me entienden? Sin embargo, hay personas que lo siguen llevando en su vida. Pero con la apreciación y el conocimiento del ser, vamos a poder descubrir algo más de nosotros que nunca habíamos visto. Y esto es muy importante porque ustedes saben que, por ejemplo, en los estudios metafísicos siempre decimos, piensa positivo, yo soy positivo, aquí, allá. Digamos que damos la respuesta ya, damos los aciertos del test. Pero a ese proceso también, si uno recibe los aciertos, pues qué afortunado. ¿Me entienden? Porque ustedes son afortunados si ya conocen estos estudios y porque se les da la respuesta. Pero aún así tenemos que reflexionar en cómo llegamos a esas respuestas desde nosotros mismos. ¿Cómo es eso de yo soy positivo y yo soy salud? Cuando a lo mejor hay una apariencia que no está demostrándolo.
¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tengo que observar? Y la clave es esta observación con la que iniciamos la sesión, la meditación en el ser. Y preguntarnos, ¿esto es lo que soy yo? O sea, ya nací así como dicen que soy, por supuesto. Entonces, si no nacimos así, si no es el estatus en el cual se expresa la vida, entonces eso no nos puede definir. Y ya, por supuesto, después vas a poder decir, yo soy salud, yo soy feliz, yo soy amor, lo que tú quieras decir con el yo soy. Pero tiene que haber ese proceso de introspección, tiene que haber ese proceso de cómo llegué a las respuestas. Es como las matemáticas, ¿verdad? Una persona se puede resolver problemas matemáticos, pero entonces, qué sé yo, le enseñan a una persona a resolver el mismo problema del mismo modo. Viene el examen, le presentan otro problema y lo quiere resolver así, y sabes que en lugar de multiplicar era dividir. Ah, pero a mí me lo enseñaron de otro modo. Es que el asunto no se resuelve igual, no todas las situaciones se resuelven del mismo modo. Cada uno tiene su cuestión. Entonces, uno tiene que lograr esa reflexión, aunque uno sepa cuál es la respuesta final, ¿me entienden? Y eso es lo que nos va a permitir no andar en automático, no andar muchas veces pues respondiendo en automático las cosas, porque hasta lo superior se vuelve un cliché. Y cuando hay un cliché, no se permite la reflexión. Entonces, por eso siempre decimos en las sesiones, todo lo que dice el facilitador no le creas nada. Tú practica lo que tú veas de allí, y si se te comprueba, pues bueno, es porque tú lo probaste, no porque alguien te lo dijo. Uno tiene que empezar a dilucidar dentro de todo esto para sí, porque es el único modelo en el cual vamos a ser libres interior y verdaderamente. Si no, estamos cambiando solamente a lo mejor de creerle a un médico a creerle a otra persona, a un sacerdote a creerle a otra persona, de creerle a un político a creerle a otra persona. Y seguimos creyendo en el exterior, cuando dentro de nosotros existen esas pruebas, pues. Entonces, es para que lo meditemos. Entonces, en la educación se debe impartir este conocimiento, y bueno, estamos en los albores de todo esto, pero tiene que ser un modo en el cual la gente pueda reflexionar y meditar y adelantar en estos estudios. El aprendizaje se lleva a cabo por estos tres aspectos. Número 1, vivencias. Número 2, observación. Y el tercer punto es educación. O sea, uno aprende por tres aspectos. Primero, cuando te pasan las cosas. Cuando ya, qué sé yo, te metiste o te estacionaste en sentido contrario y se llevó tu auto a la grúa, ya te pasó. Nadie te va a contar. No es de que, mira, pues yo creo que esto. No, a mí ya me pasó. Entonces, en la vida lo vuelves a dejar el coche en sentido contrario, estacionado o como sea, porque ya lo viviste. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero bueno, ahí nadie te cuenta. El segundo es la observación. Tú observa las vidas de las demás personas. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? ¿Cómo responden? ¿Cómo hacen? Y cómo viven. Y entonces tú, por medio de la observación de ellos y la observación de ti, dices, ¿sabes qué? Conviene hacer esto o no conviene hacer esto. O va por aquí o va por allá. Pero por observación aprendemos. Y el tercero es cuando recibes en sí la enseñanza. Recibes en este caso la enseñanza de los principios de la vida, los principios universales, y con base en eso empiezas tú a hacer tus propias deducciones de lo que puede pasar en tal o cual modelo. Entonces, son los tres métodos en los cuales aprendemos. El objetivo es justamente concienciar por medio del aprendizaje. O sea, que el aprendizaje nos ayude a descubrir qué es lo que verdaderamente somos en cada uno de nuestros aspectos, y por lo tanto tener un desenvolvimiento interior. Ese es el punto clave en el cual estamos hoy. La humanidad no tiene las respuestas que creía que tenía. Entonces, el asunto para, qué sé yo, superar un asunto político no es el que nos han dicho. Tiene que haber algo nuevo, porque una situación que se presenta actualmente no puede ser resuelta con medios del pasado. Tiene que ser actual, tiene que ser fresco, tiene que ser vivo. Y eso es justamente el desenvolvimiento que en nosotros se tiene que lograr a cada momento. Entonces,
Las vivencias, ¿qué son? Vamos a leer todos juntos. Sucesos del acontecer diario de toda índole se convierten en experiencias. Esta es una definición muy importante que Rubén Cedeño nos da, donde hay una diferencia entre vivencia y experiencia. Ustedes ya la saben, ¿verdad? ¿Qué es una vivencia, por ejemplo? Lo que estamos viviendo ahorita. Que levante la mano para que los pueda ver y escuchar. Sí, por allá. Lo actual, lo que está en el momento, ¿qué más? Bueno, ¿y qué será una experiencia entonces? Lo que ya sucedió. Aprendizaje. Lo que ya sucedió. Dicen lo que ya sucedió, aprendizaje. Bueno, esto es muy importante para que lo entendamos. Una vivencia, justamente como ustedes lo indicaron, es algo que te ocurre. Pero puede ocurrir en este momento o pudo haber ocurrido ayer o antier o hace un año. Pero la vivencia solamente se convierte en experiencia cuando se sacó el aprendizaje, el jugo o se reflexionó respecto a ello. Hay gente que dice erróneamente, yo tuve la experiencia de esto, y no tuvo experiencia, nada lo vivió pues, pero no lo reflexionó, no lo volvió un aprendizaje, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que saber muchas veces que las vivencias que tenemos son para volverlas experiencias. Esto es sumamente importante porque en nuestra vida lo que nos ha marcado son las vivencias que se han vuelto experiencias. Si nosotros no volvemos una vivencia experiencia, queda allí como en el limbo, hasta que uno le caiga el 20. ¿Cómo hacemos que una vivencia se vuelva experiencia? Reflexionando. ¿Cada cuándo hay que hacer esta reflexión? Todos los días, antes de irnos a dormir. Uno debe de meditar en su día, pero lo ves de lo último que te ocurrió hasta lo primero. Usualmente es muy probable que se queden dormidos en esa reflexión. Pero entonces allí uno empieza a hacer ese conteo de todo lo que sucedió. Y gracias a ello uno empieza a reflexionar. Y uno empieza a volver esa situación que ocurrió conciencia. Esto es muy importante porque a nuestro ser o a nuestra conciencia no tiene desperdicios. Siempre y cuando estemos dispuestos a reflexionar sobre ello. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, a lo mejor hicimos una mala decisión en nuestra vida económica o amorosa o en nuestra salud, etc. Eso pudo haber traído una apariencia, que ya saben que en metafísica no decimos la palabra problemas, porque si no lo vuelves uno. Le decimos apariencias, situacioncillas, cosas que resolver pues. Entonces tú te das cuenta de que se presentó algo pues no deseable para la existencia o para la vida y demás. Y tú te puedes dar cuenta de la causa que lo originó. En ese momento es cuando viene la reflexión. Ok, fue por esta mala actitud que tuve en mi salud, en mi economía, en mi vida, y esto se expresó así. Cuando tú le das al clavo y dentro de ti como que haces esa reflexión, digámoslo así, te confiesas contigo mismo o te evalúas, te autoanalizas y demás, eso automáticamente se vuelve una experiencia. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando tú logras eso? No te vuelve a ocurrir jamás en la vida. Una lección aprendida. Eso es sumamente importante. ¿Cuál es el asunto y por qué nos pasan las cosas? Porque tenemos lecciones que aprender. Por ejemplo, una persona tumbada en cama por una apariencia de salud, es un aprendizaje que esa persona está viviendo. En ese momento, por supuesto, no se da cuenta de eso, está sufriendo en muchas ocasiones. Está al pendiente de decir, no hay que estar mascando chicle, porque eso les evade, hay que guardarlo y todo eso, porque eso es un distractor de nuestra conciencia y de nuestro aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que hasta que no aprendemos la lección, se nos vuelve a repetir. Lo que llaman karma. ¿Mande? Lo que llaman karma.
¿Llaman qué? Karma. Puede ir por allí, justamente, porque nos siguen ocurriendo las cosas por ley de causa y efecto. Y hasta que no suplamos esa causa, hasta que no analicemos cuál fue la semilla que originó toda esa negatividad, es allí que no borramos eso. Por eso es tan importante ser reflexivos en nuestra existencia. La verdad es que, bueno, estamos en un mundo acelerado, ustedes saben. Los días se pasan más rápido, seguramente tienen familia en algunos sitios aquí aledaños, en algunas poblaciones y demás. Mi abuelita, por ejemplo, vive en un rancho, pues, en un pueblito. Y allí yo me acuerdo que iba a pasar vacaciones y cuando yo estaba ahí no pasaba nada. Uno se alegraba de que pasara algo. Una vida aburrida, pues. Era el día largo, ¿no? El día larguísimo. Allí con el sol encima, todo. La diversión era ir a comprar paletas ahí al kiosco del pueblo y regresarte cuando había sol porque el sol no te dejaba, muchas cosas, ¿no? Pero entonces, ahora, en los pueblos, el día no alcanza para nada. Apenas la abuelita ya fue por la comida, sirvió de comer y ya tiene que estar haciendo la cena. Y el día se pasa agilísimo. Estamos en una revolución muy grande, que es una revolución en estado de conciencia, ¿me entienden? Porque, o sea, la Tierra y las horas siguen contando lo mismo. Pero eso quiere decir que la conciencia se nos está acelerando. Y eso es sumamente importante para meditarlo. Porque quiere decir, pongámoslo en un ejemplo, tú vas en tu auto a 50 kilómetros por hora. Le pisas más y llegas a 100. Le pisas más y llegas a 150. El asunto, pues es la velocidad, ¿verdad? El vientito y todo eso. El asunto es que cualquier giro que uno haga entre los 50 y los 150 es un giro totalmente distinto. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasan más cosas al mismo tiempo. Entonces uno tiene, imagínense, si apenas una cosa la va reflexionando, asimilando y demás, imagínate, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y aún así tiene que haber tiempo de reflexión para volver la experiencia. ¿De qué se trata entonces? De bajarle un poquito, a lo mejor, el nivel de, ¿cómo decirlo así?, de situaciones en los que estamos metidos a lo mejor. Porque hay veces que traemos malabareando 20 cosas al mismo tiempo. Y entonces quieres hacer todo y el 80% sale mal. Por eso mismo, por la velocidad. Uno tendría entonces que reducir. Quizás hasta quedarse al 20%, ¿me entienden? Con tal de hacer las cosas bien. Con tal de poner una atención plena en lo que hacemos, con tal de estar conscientes en la vivencia y poder nosotros asimilarlos. Entonces, por supuesto que es un proceso en el cual necesitamos, querida, la silla estaba allí, hay que regresarla donde estaba. Por algo están las sillas en cada sitio. Entonces, esto es muy importante para que la vivencia se pueda volver dentro de nosotros experiencia. No sé si es la primera vez que vienes, pero no se puede uno estar metiendo y saliendo del salón. Ah, ok, bueno, entonces ya lo sabes, para que no haya malentendidos de nada. Muy bien, entonces la observación, por medio de la observación de las vivencias propias y de los demás. Así es como podemos empezar a analizar las cuestiones. Por supuesto, hay personas a las cuales les han ocurrido bastantes situaciones y hay que ser observadores respecto a esto, ¿me entienden? Tenemos que ser bastante claros en este aspecto para poder darnos cuenta de las cosas. En nuestra vida pues ha habido siempre personas mayores, mentores, padres, abuelos, ancianos de la comunidad, digámoslo así, sabios, profesores, y ellos han sido los encargados de darnos observaciones.
Y cuando de pronto, pues para nosotros era eso bastante fuerte y demás, eran llamadas de atención o correctivos, con la finalidad de que observemos. Un llamado de atención es así: llamar la atención sobre un punto, hacer que se observe tal o cual cosa. Y eso es sumamente importante para lograr el proceso de observación. Eso es bastante importante porque cuando nosotros, imagínense una persona que no reflexiona, que no observa y que trae su vida a 150 kilómetros por hora, es bastante delicada la cuestión. Porque si llega a haber un trancazo, un impacto, ustedes saben que puede ser muy fuerte, fatal. Pero si en cambio hay personas que llamen la atención, que hagan observar ciertas cosas y demás, eso por supuesto puede salvarle la vida a la otra persona. Es por eso que uno debe ser pues bastante considerado con esto, ¿verdad? Hay personas que digamos que a las cuales uno permite llamados de atención porque los considera personas claras, lúcidas, entendidas, sabias, y uno les confía cosas para que ellos pues te puedan decir: mira, no va por aquí, mira, va por aquí, mira, eso que tú haces me gusta, o eso de aquí por allá velo considerando, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Tantos puntos que puede haber por allí, pero eso es muy bueno, ¿me entienden? Sobre todo cuando uno pues respeta a esa persona y demás, porque esas personas te van a dar su opinión, te van a decir: mira, esto es por aquí, esto es por allá, observa acá, date cuenta de esto, ¿me entienden? Las cuestiones tal cual, o sea, porque puede haber confianza, y eso es muy importante, y uno tiene que desarrollar dentro de sí la capacidad de ser corregido, la capacidad de escucha. Puedes no estar al 100% de acuerdo con lo que te digan, pues, pero permite que te lo digan. O sea, da esa posibilidad, porque eso dentro de ti va a ser un proceso de darte cuenta dentro de ti y que lo verifiques. Si es cierto eso que dice esa persona, verifícalo. Y te va a ayudar a ser mejor persona. Y si no es cierto, de todas maneras, verifícalo. Y vas a descubrir dentro de ti, por lo menos, bueno, por lo menos eso no lo tengo. Eso no está dentro de mí. Y esto es así, ¿me entienden? Porque pues nuestra vida tiene que ser bastante clara en estos aspectos y poder lograr las nociones de nuestra existencia que requerimos. Entonces es así como cada situación, por medio de la observación, nosotros la volvemos concienciación. Es así el proceso de conciencia de las cosas, para que aprendamos, y algo que nosotros ganamos en conciencia ya nos pertenece por derecho de conciencia. Esto quiere decir que si tú en un padecimiento de salud lograste observarlo, lograste descubrir o vivir la experiencia y descubrir por qué te pasó eso, observarlo y no volverlo a cometer, te sanas de ese padecimiento. No te vuelve a pasar, no te ocurre en la existencia, porque ya descubriste la situación. Es el asunto que uno debería de llevar de la mano en el caso de la salud con el medicamento. El medicamento lo que hace es darte más confort en el proceso que estés viviendo. ¿Me entiendes? Aminorar los efectos del dolor, de las situaciones, etcétera, etcétera, pero no va a la causa, ¿me entienden? Lo que sí va a la causa y un proceso de reflexión tendría que ser llevar el medicamento con la reflexión, el análisis. Si no, ¿por qué creen que la vida pone a esas personas en situación de cama? Sin poder ir a otro lado. Para meditar lo que no han meditado. ¿Sí? ¿Tenía duda? Ah, ok. Entonces, esto es muy importante porque todo en la vida tiene que ver con ese proceso. Todo absolutamente en la vida sucede así, y eso nunca más te vuelve a suceder, dadas las cuestiones. Podrá ser otra cosa a lo mejor, pero ese punto por el cual fue, no. Por lo tanto, ustedes se pueden dar cuenta que no hay desperdicios.
Si te va muy bien y si lo que haces es correcto, la vida te premia y dices, entonces eso sí, lo puedo seguir haciendo. Pero las cosas en las cuales no te reporte éxito la vida, quiere decir que por allí no va. Quiere decir que hace falta una reflexión, quiere decir que hace falta una meditación y que hace falta una concienciación para descubrir cuál es el punto a trabajar allí. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Si hay dudas, levantan la mano, ¿correcto? Entonces, bueno, nuestras aulas tendrían que ser llevadas a cabo en ese modelo, en el modelo de concienciación de las cosas, de agarrar conciencia de todo lo que puede suceder. Y así es como vamos avanzando. Podemos leer si les parece. La educación, por medio de la comunicación de una información, se puede realizar a través del medio literario, audiovisual o de un educador. Muy bien, cada uno de estos aspectos pues tiene una forma en las cuales se lleva a cabo. Pues con las nuevas tecnologías tenemos medios de educación y de comunicación que pueden irnos educando en varios asuntos y mantenernos al tanto siempre aprendiendo. O sea, prácticamente hoy si uno tiene acceso a la enseñanza y a las comunicaciones y demás, uno no detendría su aprendizaje porque siempre hay algo que escuchar, algo que leer, algo que meditar, incluso, ¿verdad? Algo que decretar, etc. El asunto es que el medio presencial es mucho más efectivo o más acelerado. Va directo a las cuestiones y en una sesión uno se enfrenta, digámoslo así, a sí mismo. Uno empieza a descubrir y a meditar dentro de sí mismo esas cuestiones. A mí me encanta participar de las sesiones como participante, como estudiante. Así es como pues todos seguimos siendo siempre estudiantes. Y yo, en este caso, soy un estudiante más. Yo no tengo autoridad, cabe destacar, para hablar de estos temas. Soy una persona que está en vías también de este estudio y que pues me gustan estos temas y por eso los comparto. Pero no es algo, digamos, no es una profesión, no es algo, digamos, por lo cual yo me considere bueno, ni malo, ni nada en absoluto, sino que simplemente es algo que creo que vale la pena compartir y hablar y reflexionar al respecto. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que cuando uno está en su sesión, uno viene a trabajar consigo mismo. Tú no vienes a escuchar la sesión para entretenerte, para divertirte, para esto. Tú vienes a ver cómo todo eso dentro de ti o en la cuestión que estás viviendo aplica. Y seguramente en muchos de los casos, cualquier sesión a la cual asistimos va dirigida hacia nosotros. Aunque no sea así, o aunque sí sea así, va para nosotros y nos queda el saco completamente por una ley que se llama la ley de vibración, que es justamente que en el momento en el cual nos encontramos nosotros es que se da la enseñanza viva del momento. Y eso, por ejemplo, en este caso de Culiacán, pues esta enseñanza tiene que ver hoy, 22 de febrero, con Culiacán, Sinaloa. Pero si alguien lo escucha, por ejemplo, en Perú, también le puede hacer sentido porque todos en esencia tenemos eso que se denomina el ser. Y el ser humano, justamente, pues va por medio de la observación aprendiendo de todo eso. Entonces, estas sesiones se vuelven mucho más vívidas de modo presencial porque uno está reflexionando dentro de sí cómo a lo mejor afrontar esa situación en la cual se está presentando. Entonces, bueno, sintámonos dichosos cuando una sesión pues esté para nosotros, ¿verdad? Esté dedicada o esté siendo efectiva para nosotros. Esto es muy importante. Antes de ayudar a otro, deben comprender su propio temor, las implicaciones y cómo se origina. Dice Krishnamurti, nosotros tenemos que saber acerca pues de nuestra vida que hay dos sentimientos, el amor y el temor. La mayoría de las personas hemos vivido en el temor a esto, el temor al otro, las situaciones prácticamente de nuestra vida. El primer aspecto para sobrevivir es el temor. Y por eso el hombre, qué sé yo, buscó una choza, buscó una casa, una cueva, buscó proteger a su familia y demás, pues debido al temor a lo mejor a la intemperie, o a morir, o a quedarse sin alimento. Tantas cosas
que el temor alimenta. Pero el asunto es que para poder dar una ayuda al otro, para poder entonces crecer en conjunto, tenemos que identificar dentro de nosotros cuáles son las situaciones que han tenido el temor de la mano. Y justamente dice, no es solo examinar el temor, sino también cuidar que ese temor no se transmita. Cada persona pues es un mundo, y al mismo tiempo cada persona pues tiene sus cuestiones que resolver, sus situaciones. Hay temas que dentro de cada uno de nosotros pues son temas que a lo mejor algunas personas en el tema de la salud, otros en el tema del amor, otros pueden tener situaciones que resolver todavía en ese punto, pero tenemos que darnos cuenta que la educación tiene que ver con el amor y la compasión y la sabiduría para todos. Entonces, dicen, ¿cuáles son las consecuencias del temor y qué hará ella para ayudar al estudiante? ¿Qué ha de hacer cuando descubrimos que un estudiante tiene temor? Dice, debe prepararle para la totalidad de la vida, y la vida es algo extraordinariamente amplio. ¿Cómo nos podemos preparar para todo lo que podemos vivir en la vida? Estudiando, y aún así nos quedamos cortitos. ¿Puede ayudar al estudiante a tener esa inmensidad de la vida? ¿Cómo hacer que cada uno de nosotros, como estudiantes, podamos tener una perspectiva más amplia de la vida? Si nosotros descubriéramos una perspectiva más amplia, incluso de nuestra propia vida, se irían yendo los temores. Porque los temores ocurren por este sentido de miedo a perder algo, a no ser algo y demás. Y a medida que vamos expandiendo esos estados, obviamente pues se va perdiendo el temor. Y eso es algo necesario para que podamos de verdad aprender. Porque si no eliminamos el temor dentro de nosotros, si no actuamos, por ejemplo, desde el amor, pues no vamos a poder adelantar mucho en nuestra existencia. Tenemos que descubrir estos aspectos con la reflexión. ¿Cómo ayudar al estudiante a liberarse realmente del miedo? ¿Cómo podemos liberar a cualquier persona del miedo? La fe es lo opuesto al temor, ¿verdad? Y aquí viene la clave. Hombre, mundo, universo. Uno se puede estar ahogando en sus propios mentalizaciones. Usualmente es así. Cada persona crea su propio universo o su propio mundo, y en su propio mundo existen los caballeros y los dragones, los aliados y los enemigos. Pero ese es el propio mundo de la persona. Eso, por supuesto, es mental. Y dentro de todo eso, si nosotros ampliamos la visión y vemos el mundo, eso amplía el bosquejo y nos damos cuenta que nada, o sea, ni es enemigo ni es amigo, sino son parte del mundo, son parte de la vida del mundo. Y luego si amplías todo eso al universo, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Tenemos que desarrollar algo que se denomina la compasión, que es la capacidad de observar a una persona no justificándole ni condenándole, sino teniendo la capacidad de observar su situación, su existencia. Y de algún u otro modo, eso nos va a poder observar sin temor. Pero a lo mejor la primera persona por la cual deberíamos de trabajar esto sería con nosotros. Observarnos a nosotros mismos. A ver, yo soy Román. ¿Cuáles son los miedos que yo puedo tener en mi existencia? ¿Cuáles son las cuestiones que yo tengo que resolver? ¿Cuáles son los puntos que yo tengo que ver? Pero todavía incrementándolo más y observando más. Dentro de todo esto, veremos que nuestra vida se puede ir acabando eso que denominamos el temor. Dice Krishnamurti, si estoy atemorizado, ¿cómo puedo sentir compasión por alguien? Piensen en una persona que está, qué sé yo, luchando por sobrevivir. ¿Cómo esa persona va a estar al pendiente de ayudarle a alguien más?
si está con el temor? No se puede. Si ustedes se dan cuenta, ese puede ser uno de los cuadros de la sociedad. La mayoría de las personas pues están corriendo allí, como decimos, persiguiendo la chuleta. Pues atemorizados, con temor de esto, del otro, de la crisis, de a ver quién va a ser el nuevo presidente, de esto y del otro. ¿Y qué es lo que nos olvidamos en ese inter? Pues del hermano que va allí, tú vas acelerando y se te cruzó uno en medio y nos olvidamos de eso. ¿Cómo podemos tener compasión si hay temor? Y ese es el punto. ¿Qué podemos hacer ante las personas que están atemorizadas? Primero, comprender que tienen temor. Comprender pues ese asunto, ¿me entienden? Ese es el único punto. Y puede sonar muy, ¿cómo decirlo así? Pues espiritualoide. ¿Verdad? Es decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todo eso. Pero tendríamos que observar claramente. No es un asunto de solamente una condición de decir, ay, el perdón, o esto, o el otro. Es una condición de observar que si lo viéramos, ellos tienen razón de estar así. O sea, sus acciones corresponden a la conciencia de temor en la cual viven. El asunto sería cómo deshacernos del temor en todos los ámbitos. Y eso tiene que ayudarnos, la educación tiene que ayudarnos a esto. Lo uno impide lo otro, o sea, el temor impide la compasión. Estar buscando cómo salvarse a uno mismo impide que puedas buscar cómo ayudar al otro. Es natural. ¿Puede sentir dentro de sí mismo la totalidad y con ese sentimiento de totalidad afrontar el temor? Eso es para que lo meditemos, o sea, observar la vida totalmente y deshacernos de ese temor. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? ¿Quién les va a hacer su cenita? ¿Quién les va a lavar la ropa? ¿Quién les va a hacer esto? ¿Quién va a estar allí cuando necesiten? Y todo esto. ¿Y sabes qué? Sí pueden. Deja tú que puedan o no. Hay muchísimas personas o ellos mismos y demás. O sea, digámoslo así, pues la verdad es que el mundo que nosotros consideramos que es un acabose sin nosotros y demás, ¿no es así? Nos damos a veces demasiada importancia, ¿verdad? Pero eso es muy importante que lo meditemos, porque la totalidad de la vida tiene todo cubierto siempre. Puede ser el caso de una persona en la cual sus padres se fueron cuando esa persona era muy joven. ¿Y qué es lo que ocurre? La vida de por allí va surgiendo figuras maternas, figuras paternas, gente que quiere ayudar a esas personas, gente que son aliados, hermanos, si es hijo único. La vida, todo nos lo cubre. La totalidad de la vida, digámoslo así, no deja a nadie desprotegido. La totalidad de la vida siempre está al pendiente de tus hijos, por si te quedaste con el pendiente de su cena, de sus asuntos, de su mundo. Y todo eso. Y ese es el punto clave donde muchas veces por temor no dejamos que el otro avance. Y ni avanzamos nosotros. Porque decimos, no, es que sin mí, ¿cómo le va a hacer? Y eso no, tenemos que eliminar el temor. Y el temor se logra eliminar cuando nos damos cuenta que la vida lo tiene todo cubierto. La vida tiene muchas más respuestas de las preguntas que existen hoy por hoy. Pero tenemos que descubrir ese ser que nosotros tenemos dentro de nosotros, que es el ser interior, tiene también, corresponde con un ser universal, que es la totalidad de la vida en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Krishnamurti fue un maestro contemporáneo. Él desencarnó, o pasó a mejor vida en 1986, hace muy poco tiempo, y por las meditaciones y las reflexiones que él da, uno puede observar pues que él era uno con la vida, que no estaba fragmentado, que no estaba dividido, que estaba asociado con esa existencia. Y eso es muy importante porque obviamente pues era un hombre sin temor.
pero no porque pues no estuviera expuesto a alguna situación, sino porque dadas las circunstancias él ya se sentía uno solo con la existencia de la vida. Entonces, bueno, el modo es así, ¿verdad? Hay que ver el hombre, el mundo y el universo. Y para hacernos esas preguntas verdaderamente, a ver, ¿qué puede pasar en el mundo si esto no ocurre? ¿Qué se va a cambiar en el universo si esto no ocurre? Nada, absolutamente. Entonces, es algo que nosotros en metafísica hacemos como un encuadre, ¿verdad? Por ejemplo, a una situación negativa le decimos que es chiquitita, es una apariencia, es una situacioncilla. Eso quiere decir como elevar tu visión a la visión universal. Piensa en el caso de una persona que puede tener un problemón y se muere la persona. ¿Qué pasó con el problema? Se fue con esa persona, ¿verdad? Desapareció porque él la situación solamente vivía en su mente. Era justamente un pensamiento, digámoslo así, no permanente, entonces ilusorio, aparente. Así como apareció, desapareció. Eso es algo que nosotros tenemos que realizar dentro de nosotros mismos. Esta posibilidad de desaparecer con todo y las cargas que podamos tener allí. Esta es una desaparición mental, es una extinción de nuestros pensamientos. Si no tienes que morirte para que eso ocurra, si tú le dejas de dar poder a un problema, desaparece. Porque el único que lo alimenta es uno mismo con su pensamiento y su sentimiento. Si uno le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, la verdad es que no ayuda mucho, porque uno a lo mejor, es que quiero explicarte esto y el otro, sale peor, porque le estás dando poder a la situación. No va por allí. Tendríamos que ser bastante claros para extinguirnos con ese problema, extinguirlo de nuestra vida, desapareciéndolo de nuestro foco mental. ¿Cómo es eso? Pues observando. A ver, ese asunto del ser humano que yo traigo, pero eso no es mi ser. ¿Qué pasa en el mundo si eso ocurre o no ocurre? ¿Qué pasa en el universo? Como dicen por ahí, somos nada. Somos como hormiguitas, más chiquitas todavía que hormiguitas en el universo. Si la Tierra, ¿verdad? Hay un video por allí donde se ve el tamaño verdaderamente de lo que somos. Y entonces imagínense ahora, si nosotros somos eso, ¿qué serán nuestros problemas? Si somos nada, ¿qué son nuestros problemas? Menos que nada. Menos que nada, entonces están extintos. Uno tiene que empezar a desenvolver con su ser estas cuestiones. La educación literaria se da por medio de lecturas, grabaciones de audio, visual o audiovisual, lectura de obras calificadas para este fin. El ser en cada persona es distinto y necesita de la educación personalizada que haga concienciar lo que cada persona en específico necesita desenvolver. Entonces, eso es así. Hay mucha literatura que recomendamos, usualmente siempre la tenemos en los centros de estudio, en las salas de conferencia cuando se dan los cursos, y es, digámoslo así, la literatura que es recomendada para estos fines específicos, que ustedes se podrán dar cuenta que no son obras literarias de premios Nobel ni nada de eso, quizás en algún momento puedan ser, pero hoy por hoy son libros de estudio y libros de texto. Son libros para que uno pueda ir repasando y conectándose pues consigo mismo. Y todos los autores que recomendamos, pues usualmente los tenemos en las librerías para esa finalidad de tener un estudio pues lo más preciso posible. Muy bien, entonces vamos a ver el proceso de la educación. Número 1, hay que hacerse permeable y participar de ella. Por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes tomaron la elección de estar el día de hoy aquí. Esa elección fue una decisión donde ustedes dijeron, yo voy. Yo me sumo, yo participo, haya sido como haya sido, ¿verdad? Por el canal, por el medio donde ustedes se tomaron esa decisión, pero ustedes estaban listos. ¿Qué quiere decir?
que ya una vez que ustedes determinaron eso, se hicieron permeables a la educación. Ese es uno de los asuntos que debemos de entender bien claro, y ustedes van a entender claramente por qué ocurre que no se cobran por estas sesiones. Si uno pagara una colegiatura por estos estudios, tendría derecho a exigir cosas, como los padres lo hacen en las escuelas. Dice, ¿por qué la maestra le llamó la atención a mi hijo? Si mi hijo es el salvador de la humanidad, él viene para que el mundo sea un mundo mejor y me lo tratan así. Cuando el hijo pues es hijo de su madre, ¿verdad? Ya hace de todo, pero la madre apenas le pasan un reportillo por allí y sale con uñas y dientes y garras así. Luego. Y entonces dice, ¿para eso pago esta escuela tan cara? ¿Para que me traten así a mi hijo? Cuando le estaban haciendo a lo mejor un llamado de atención pertinente, que le podía ayudar en el futuro, ¿me entienden? Pero ¿qué se está haciendo? Muchas veces sobreprotegiendo. Y entonces el joven o el niño no alcanza todavía a lograr una madurez de que cada acción corresponde a una reacción, de que dentro de sí hay una causa que produce un efecto, porque siempre hubo el amortiguador de la madre. Eso pasa con los padres sobreprotectores, le hacen más daño que bien al hijo, porque le impiden que, sobre todo a temprana edad, el hijo empiece a desarrollar dentro de sí sus propias conclusiones. Se las ahorran y luego cuando la madre no está, ahí sí no saben hacer nada, no saben resolverse. Muchas veces viven con una imagen del mundo a lo mejor de Walt Disney, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvieron sobreprotegidos y se topan con la verdad de las cosas, que no era así. Y bueno, eso hay que trabajarlo justamente por medio de esto. En estas sesiones es un modo de educación correcto, porque cada quien que decide está aquí por su propia decisión, voluntad y demás. Cada persona se vuelve permeable a esta enseñanza con su disposición mental para su estudio. Por supuesto que hay reglas en el salón, hay un protocolo de entrada, de orden de los sitios, de cómo se lleva la sesión y todo eso, pero uno se está disponiendo a ese aspecto. Es muy evidente, pues. Entonces, eso va a hacer que esta instrucción se nos grabe y que por lo menos de 24 horas que tiene el día, 1 hora dedicamos a estar concentrados, a estar en bien, cumpliendo esto, el otro, atentos y demás. Eso pues ya es una ganancia muy grande. En las 23 horas restantes pues uno puede hacer y decir y mover las sillas que quiera y estar por aquí, por allá, pero durante la sesión eso tiene que ver con el protocolo de enseñanza, ¿me entienden? De ver qué tan permeable está uno con este aspecto y participar de ella. Por eso ustedes son participantes, no son alumnos. No hay una figura de autoridad aquí, cada quien puede levantar su mano y preguntar lo que sea necesario resolver durante la sesión, pero todos participan. Y eso es muy importante para que haya un proceso y demás. Usualmente pasa así, cuando una persona se guarda una pregunta, había 10 personas con la misma duda que no se atrevieron a preguntar. Por eso uno no se puede quedar con dudas respecto a nada. Si uno tiene así la menor duda o parezca una pregunta así medio absurda, uno debe de hacerla, porque eso puede no solamente ayudar a uno, sino a los demás. Hay veces que una persona dice, no, pues yo me espero al final y voy con el facilitador al final. Está impidiendo que más personas se beneficien de esa observación que pueda recibir esa persona o de ese aprendizaje y demás, ¿me entienden? Entonces es muy óptimo hacerlo en grupo, en el modelo y demás, porque bueno, finalmente para eso estamos dispuestos el día de hoy, ¿vale? El segundo aspecto, vamos a leer, se procesa la información meditándola en la realidad, o sea, uno va verificando, ok, ¿cómo me cuadra esto? ¿Cómo es así? ¿Cómo es asado? ¿Cómo se van dando los puntos? Y uno teje la enseñanza y la hace correspondiente con la realidad de las cosas. Y uno dice, ok, ya entendí entonces por qué me ocurrió esto, o por qué estoy viviendo esto, o qué tengo que hacer bajo esta situación en que me encuentro. Número 3, se evidencia comprobándola. Entonces dice, ok, si era eso. Ya empiezas a practicar tus decretos, a lo mejor tu meditación, tu estudio más consistente, y se te empieza a resolver esa situación. Dice, ok, ya vi
que si era por allí, que apliqué la enseñanza, que era correcto y ya, se terminó ese asunto. Y número 4, se sacan conclusiones para que se vuelva algo personal y pueda ser comunicado a otros. Eso es así, ¿verdad? Muchos de los facilitadores que estamos impartiendo esta enseñanza, pues estas enseñanzas han tenido que ser vividas para que uno pueda corresponder a esto. Pero estamos hablando de un proceso de educación, en este caso, que en dado caso, pues todos hemos participado en algún momento, hemos aprendido cosas, pues, porque si no, no hubiéramos llegado tan lejos a vivir. El que no aprende se hubiera quedado muerto chiquito, ¿verdad? Se acaba bien chiquito. Porque el aprendizaje es la ley de adaptación. Es adaptarnos a los nuevos tiempos, a los cambios, a los momentos en los cuales estamos, y eso es tan importante. Muy bien, hay que eliminar la ignorancia. Vamos a leer. Disminuir el margen de desaciertos, errores, equivocaciones y fallas. A la humanidad le urge la correcta educación respecto a desenvolver la conciencia de sí mismo. Sin educación y concienciación no hay cambio, no hay crecimiento. Eso es muy importante. Dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Por qué? Porque no han logrado el proceso de concienciación. Muchas veces uno ve en otros países cosas que han ocurrido nacionalmente y uno aprende, ok, aguas con esto, alerta con esto, este punto y demás. ¿Por qué? Por un proceso de concienciación. Eso es así, que no te tiene que pasar en tu pellejo para que te des cuenta que las cosas están mal en otros países. Uno se debe de dar cuenta y la historia no miente. Hay países donde les cuentan semanalmente los cuadritos de papel de baño, háganme el favor, las raciones de comida, lo que cada persona puede o no hacer. O sea que si tú te quieres comprar un coche, no, porque solamente puedes, si vas a ser médico y solamente puedes esto y te toca igual que todos. ¿Dónde está la libertad de crecer y prosperar a donde tú quieras? ¿Dónde está la capacidad de que cada persona se desarrolle y desarrolle su ser a donde se manda? Entonces, tenemos que estar muy atentos de todo esto porque pues nada, tenemos cada uno que tener un propio desenvolvimiento y solamente con la concienciación, meditando, reflexionando y demás, podemos llevar a cabo pues un ejercicio. Estamos en un año de elecciones, por ejemplo, y en las elecciones pues uno debe de reflexionar y meditar lo más posible respecto a todo esto. Hay que votar porque tenemos que hacer ese ejercicio democrático hasta donde nuestra mente y nuestra capacidad pueda ver las cosas lúcidas y claras, ¿me entienden? Es bien importante porque finalmente estamos eligiendo el modo en que vamos a vivir como nación. Y entonces esto es muy importante para tener en cuenta este aspecto, y eso es lo que verdaderamente importa hoy por hoy. ¿Cómo aprendemos? Hay pueblos que han visto cosas terribles, que han logrado aprendizajes muy fuertes debido a ello. Este fue el caso del Reino Unido, de la Gran Bretaña. El Reino Unido pues ha sido o fue durante las dos guerras mundiales pues un participante activo. Eso lo hizo pues un pueblo bastante fuerte, digámoslo así, respecto a vivencias, pero ellos tuvieron la situación donde pues hubo situaciones de bombardeo, por ejemplo, y tenían que apagar las luces de todas las ciudades para que no detectaran los aviones donde estaban los asentamientos de la civilización. Y hubo un momento en que tenían que recibir alimentos, pues se tenían que formar para poder recibir sus alimentos. Si ustedes van al Reino Unido, a Londres, o a cualquier ciudad, y se meten en la cola, qué sé yo, no hay tortillas allá, ¿verdad? Pero en la cola de la tienda, del banco, del concierto y demás, es lo peor que puedes hacer. Porque ellos vivieron la cuestión de irse a formar por alimento para poder sobrevivir en una guerra. Y culturalmente, eso se le quedó grabado a todos. Aquí no hemos vivido eso, por supuesto. No tenemos que vivirlo, pero tenemos justamente que respetar, qué sé yo, las colas, las hileras, donde todo esto, porque si nosotros lo hacemos consciente, no tenemos que vivir una cosa de esas, ¿me entienden? Pero a veces la vida pone
cuestiones tan fuertes para que los demás nos ordenemos. Y es necesario porque forma parte, pero podemos adelantar, es lo que les quiero decir. Y este es el lado, o esta fórmula que estamos recibiendo, es la fórmula de adelantar por medio del amor, por medio de la disposición al cambio en vías positivas, por medio de reflexionar. Es como hacerlo del modo positivo. La educación se trata de la concienciación del modo positivo y esta enseñanza es de lo que se trata. Es así, bueno, que a lo largo de los tiempos, en distintos modelos y demás, pues se ha dado la concienciación. Y, por ejemplo, él es el Karmapa, es el líder de una organización que pues se dedica justamente a meditación, a la enseñanza y demás, y el objetivo de todas estas enseñanzas es que estemos más avispados, más despiertos, con los ojos verdaderamente atentos a lo que corresponde, que nos demos cuenta de las cosas, que no nos dejemos ir por una imagen, por una apariencia, por una situación, por un dicho, por lo que dijo alguien en la tele, un gobernante en la radio, o vimos en el Facebook que se presentó, que nosotros, cada uno de nosotros, conciencie las cosas. El tiempo del fanatismo ya quedó atrás. Estamos en un tiempo en donde tiene que haber reflexión, ojos abiertos, capacidad de ser auténtico. El fanatismo, ¿qué es lo que quiere a todos borregos hacia una corriente? No se puede ser fanático en estos tiempos ya, porque se han cometido muchos errores por el fanatismo ciego. Y uno tiene que observar, tiene que mantener sus ojos abiertos cuando así lo haya decidido. Por supuesto, cuando duermes, pues te duermes y ya. Por ejemplo, esta es una imagen de una prisión en Estados Unidos donde ya se aplica la técnica Vipassana. Yo les he platicado de esta técnica, que es la meditación de 10 días, que es solamente dedicarte a respirar, 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 respirar. La pregunta es, por ejemplo, ¿para qué están las personas en la cárcel? Para meditar. No, bueno, sí. Sí, ¿verdad? Sí, para reflexionar respecto a lo que hicieron, ¿verdad? Porque el objetivo, uno de los objetivos sería poderlos reinsertar a la sociedad. Reformarse. Arrepentirse. Sí, no es el objetivo, pero puede llegar a suceder. Luego uno escucha las entrevistas allí y los ves como si hubieran puesto un puesto de enchiladas y por eso los metieron allí, ¿no? Pero la verdad es que el asunto clave es esto, la concienciación. Esas personas llegan hasta esos niveles y llegan a ser privados de su libertad para toparse consigo mismo a la fuerza. Exactamente. En el caso de que, por supuesto, hayan cometido ese error grave, pues. Puede ser la experimentación de sus actos, ¿no? De las consecuencias de sus actos. Causa y efecto. Okay. Exactamente. Eso es justamente lo que ocurre. Y en este caso les pusieron a trabajar con esta técnica de meditación. Esta técnica es una técnica de observación de sí mismo. Y eso es muy importante porque eso nos va a traer concienciación. Algo que es sumamente importante y que desarrolla la compasión dentro de cada uno de nosotros. Porque estas personas no se hicieron de un día para otro así, eso fue algo consistente. Fueron impactos consistentes en sus vidas, de discordia, de violencia, de agresividad, de cuestiones que no eran, para que hayan podido llegar a esos puntos. Y entonces, si empezamos con un esfuerzo de concienciación y de verificación de uno mismo, eso sí nos puede dar más luces acerca de una regeneración, pues, de una reformación, de una tocar base, ¿me entienden? Pero muchas veces tendríamos, bueno, que estar al pendientes de que eso se pueda lograr de aquí en el futuro, sobre todo que ya estamos con estos temas de la apreciación del ser, para nosotros y para todos, pero tendría que ser, porque muchas veces uno escucha lo que hacen allí, los ponen a coser, a hacer cualquier cosa, deportes y demás, y eso qué garantía nos da de que puedan ser personas que hayan comprendido su situación o que hayan comprendido por qué llegaron allí y de allí pues dar un salto hacia el futuro, hacia el bien, ¿me entienden? Por eso estas prácticas pues son muy importantes para concienciar, para comprender y bueno, es algo que puede resultar efectivo ahora que lo observamos. Muy bien, la clave de un mundo pacífico, honesto y amoroso es el cultivo de la conciencia. Por supuesto, mientras no sea así, todavía tendrá que haber algunos
llamados de atención a algunos puntos y demás, porque pues estamos en ese proceso, pero el objetivo es que podamos ser educados desde el amor, desde la conciencia, desde la compasión. A todos nos gustaría, ¿verdad?, que alguien llegara y nos diga, mi amorcito, mira, ¿te gustaría por favor estacionarte bien en ese coche para que no dejes ahí la colita del coche allá hacia afuera? O sea, que quede bien para que no pase nada, sino que quede todo perfecto. Yo te amo, tú lo sabes. Nos gustaría a todos así, ¿verdad? A que nos llegue alguien tocando el claxon allí o que llegue a una multa por allá, nada de eso, ¿verdad? Pero eso va a corresponder pues con cada uno de nosotros de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la lucidez que podamos tener. Entonces, bueno, seamos permeables y esa es la única garantía, ¿me entienden? Mientras uno quiera seguir aprendiendo, uno no se baja del tren del aprendizaje. Cuando uno renuncia a eso es que ya no se permite crecer y aprender. Necesitamos estar atentos de esto. Evocar, vamos a ver qué es evocar para que lo empecemos a practicar. Reflexionar y meditar el contenido de una afirmación, reconociéndose con cualidades ya habidas, grado de conciencia, desarrollo en la evocación, más agudeza para atraer su acción. Muy bien, evocar quiere decir nombrar cualidades de la vida que ya están presentes. Es lo que conocemos como los decretos o como los reconocimientos. Es reconocer que está ya presente en nuestra vida y por medio de ese reconocimiento que eso se expanda, se crezca, nos concentremos en ello. Por ejemplo, yo les preguntaría, en este instante, allí donde se encuentran y demás, ¿qué les está haciendo falta? Abundancia económica. ¿Para qué necesitas ahorita abundancia económica? No, ahí donde estás sentada, ¿para qué? En ese instante, en el presente, está todo siempre cubierto. Eso es muy importante que lo meditemos. Esa es una realidad. Hoy, en este instante, donde ustedes están, si están respirando, me están viendo, y si su corazón está latiendo, están cubiertos. ¿Qué les hace falta? Cuentan con todo en este instante. Ok, eso es muy importante porque es un reconocimiento de lo que ya tienes. Hay personas que van, les pide a alguien dinero y dicen, no tengo. Bueno, están mintiendo, ¿verdad? Hasta claramente. Porque imagínense, la ropa que traen puesta, ¿cuánto vale? Las pertenencias que uno puede andar cargando y demás. ¿Con cuánto uno anda cargando? Pues uno trae. Entonces, el primer paso es darse cuenta de lo que uno ya es, de lo que uno ya tiene cubierto. Si uno tiene salud ahora, uno necesita algo, le hace falta algo, uno se siente tranquilo. Eso es justamente un reconocimiento de que en el ser o en el presente siempre está todo cubierto, siempre está todo tranquilo, siempre está todo resuelto. El asunto es cuando pensamos en el futuro. Allí te hace falta todo. ¿Por qué? Porque no ha llegado. Nunca va a estar el futuro cubierto porque simplemente no ha llegado. Entonces, mientras uno se dé cuenta de esto y esté enchufado al presente, a uno nunca le va a hacer falta nada, porque cuando sea el futuro vas a tener también eso cubierto. Es como el aire que respiras, mira. Toma aire. Exhálalo. Y estás conectado, pues, a la vida. Cuando necesitas aire, ¿qué haces? Respiras y lo tienes. Y sale después. Tranquila, tampoco es para que me relajes tanto tú. Muy bien. Entonces, el comienzo para hacer los decretos es la evocación.
La evocación es este reconocimiento de lo que ya está presente para que con base en eso lo expandamos. O sea, muchas veces dicen, conéctate con la prosperidad. Y sí, te puedes conectar con la prosperidad, pero lo primero es que medites en lo que ya tienes, con lo que ya cuentas, cómo todo tu mundo ya puede estar resuelto, y uno por no estar atento no se da cuenta. El comienzo entonces es el ser. Este decreto dice, el ser en mí es la totalidad de la vida con todo su poder, inteligencia y cohesión. Esas son tres actividades que ya están ocurriendo dentro de nosotros. Hay una inteligencia que mantiene todos nuestros procesos funcionando. Hay un poder de hacer que nos tiene aquí estudiando, que nos traslada a nuestros lugares, que está manifestándose allá afuera con los autos corriendo, aquí adentro con las aulas y los estudiantes, en todos sitios. Es un poder, el poder de la vida. Y cohesión, que mantiene todo conjunto, unificado. Y eso ya está ocurriendo. Entonces nosotros podemos decretar con bastante certeza y veracidad que eso ya está ocurriendo, que en nuestra vida hay amor, sabiduría y poder. ¿Podemos decirlo? Podemos hacerlo y decir, el ser en mí es la totalidad de la vida, con todo su poder, inteligencia y cohesión. El ser en mí es la totalidad de la vida, con todo su poder, inteligencia y cohesión. El ser en mí es la totalidad de la vida, con todo su poder, inteligencia y cohesión. Es así, y eso nadie lo puede negar. Ahora, esto sería el preludio para poder decretar después que el amor y la cohesión se manifiesten en nuestra familia. Porque ya antes lo realizamos nosotros y somos conscientes. Sí, toda la vida está cohesionada. No hay nadie que esté aparte de la vida o apartado. Entonces, en mi familia no puede estar nadie aparte, todos somos uno. Y entonces dices, yo soy el amor en mi familia. Pero ya como una expansión de esa conciencia de lo que tú ya. Prosperidad, tú tienes hoy todo cubierto y tú puedes decir, mi mundo lo contiene todo. ¿Cómo es? Mi mundo lo contiene todo. ¿Cómo es? Mi mundo lo contiene todo. Muy bien, de tal forma que cuando tú necesites manifestar una cantidad, a lo mejor mañana se necesita pagar algo, etcétera, pero es mañana. En eso, cuando sea el presente, tú puedes decir, mi mundo lo contiene todo y nada me puede faltar. Y cuando llegue ese momento, eso va a estar cubierto. Y así con cada episodio. El asunto es que queremos ir por adelantado o acelerándonos y viviendo en el pasado o en el futuro. Y eso es un descontrol. Es de donde proceden los miedos. Es algo que no es la presencia, que no es el presente ni es la presencia de vida, sino es puramente. El pasado y el futuro solamente existen en nuestra mente. El presente es lo único de lo cual podemos nosotros trabajar. Y por eso es tan importante pues hacer estas evocaciones y estos decretos. ¿Dudas de lo que acabamos de realizar? Esta es la bibliografía del curso. Ya saben que estamos basados en Conciencia de Sí, que es pues la obra en la cual estamos llevando todo este curso. Son muchísimas lecciones las que estamos llevando a cabo. Vamos como en la lección 7 más o menos, son como 23 pues, pero así, el objetivo es que es el objetivo de los temas, por lo menos de esta primera mitad del año, para que llevemos este estudio de la mejor forma posible. Entonces, sí, por favor. Sí. Ok, esto sería algo que me parece que vamos a ver más adelante. Esta es la supraconciencia, o el yo soy, o el yo superior. Este es la conciencia, y esta es la preconciencia. Son 3 niveles de conciencia. Ahora, como estuvimos reflexionando, haciéndonos conscientes de ciertos aspectos, estuvimos trabajando, digámoslo así, con la conciencia del ser. Cuando empezamos a estudiar las cualidades, la observación superior y demás, entonces empezamos con la supraconciencia. Pero entonces es el punto en el cual cada uno de nosotros vive. Cuando uno vive alerta, consciente y demás, uno vive protegido.
la conciencia nos protege, porque entonces te das cuenta de las leyes, causa y efecto. Entonces, debo de cumplir con esto, debo de estar al pendiente de esto. Y eso te crea como una cortina, digámoslo así, o un muro alrededor tuyo de protección de pura conciencia. Entonces nuestra vida, lo que estamos viendo aquí es apenas la punta del iceberg, pero todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros, nuestros procesos, es lo que trae a la manifestación nuestra vida. Sí. Se habló ahorita en el tema de hoy de grado de conciencia, o de grado de conciencia, y también hablaste de lo material. La pregunta mía es, ¿cómo pueden medir el grado de grado? Hay líneas o hay filosofías que le dicen, por tu grado de conciencia te vamos a dar este reconocimiento. Sí. Y lo otro de lo material, en otros países como yo me imagino Cuba, pues que todos son iguales, no pueden aspirar a tener algo mejor. Pues, entonces aquí en el corriente que estamos, en tu línea que estamos viendo, hablaste de la meditación vipassana, que también nos invitó a Monterrey, que va a haber un evento allá, que eso es una pelea con lo material. No. Puede aspirar a ambicionar a tener cosas. Sí, no, justamente esos ejemplos de pues esta nivelación material que quiere hacer ciertas corrientes de pensamiento y demás, es anormal, no es la naturaleza de la vida. La vida dentro de cada uno se expresa de maneras distintas, diferentes. Hay personas que les gusta muchísimo y expresan muchísimo y les gusta expresar todo lo material que quieren y lo pueden hacer, por supuesto. No hay ningún conflicto en ello, ¿me entienden? El asunto es que estamos equilibrados, que estemos en lo material y en nuestra conciencia del ser en equilibrio. Eso es sumamente importante porque hay un principio pues que es de correspondencia, que es como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es de aquí para allá, es de allá para acá. Quiere decir que si hay verdaderamente una riqueza interior dentro de nosotros, eso se tiene que expresar en el exterior también. Y viceversa. Tiene que ser equivalente y correspondiente. Entonces, sí, nada, tú pones a hacer tus decretos por todo lo material que quieras, por manifestar. Eso es bien importante también para nuestra vida. Justamente somos energía y materia, tenemos esa dualidad. Sí, para ampliar un poco eso, si es que estoy en lo correcto, lo único que hay es evitar el apego, desapegarse a esas cosas materiales. Sí, exactamente, o sea, tú puedes tener todo lo mejor de la vida y ténganlo, es muy importante, o sea, no tenerlo, pero sí disfrutárselo. Pero cuando uno se baje de su coche, cuando uno pues ya no esté en esa casa y demás, uno tiene que darse cuenta que eso en algún momento va a pasar, porque es parte de la vida, pues es la impermanencia. Entonces sí, por supuesto, es el desapego tan importante a cultivar y tiene que ver pues con extinguirnos, ¿verdad? Que eso no nos identifica. Imagínense, si no nos identifica un nombre, un apellido, una profesión y demás, pues menos las cosas materiales, al contrario. Entonces, las pertenencias o el inventario mental y emocional son a veces a los cuales tenemos también bastantes apegos, pero también tendríamos que hacerlo en el exterior, ir renunciando a todo eso, ¿verdad? Cuando alguien dice voy a vivir mi duelo, déjame, porque la persona está terca en lo mismo y no quiere salir de esa situación, Sí. entonces hay que es un apego. Ok, tú ya viste el proceso de concienciación. Y entonces, ¿qué me dirías? El primero pues es la vivencia, el segundo es la observación y el tercero ya se vuelve experiencia. ¿En qué fase estaría esa persona? En la primera. Porque no quiere salir de ahí. Exactamente, y el asunto es que si esa persona lo pide de ese modo, pues tiene el derecho a vivirlo así, ¿me entiendes? Cada persona tenemos nuestro modelo de duelo, porque todos pasamos por duelos, cierres de ciclos y demás, pero cada uno lo vive de manera distinta y hay personas que son muy aceleradas y dicen, ya, yo estoy bien, ¿no? Ahí se murió el marido y al día siguiente ya la ves feliz ahí en la plaza y todo. Pues tiene un duelo muy rápido. Pero habrá otras, ¿verdad? Que un año ahí lo llevan y ya, un año y un día ya lo cortan, ¿verdad?
pero así, Pone fechas. hay de todo. Pero el asunto sí es vivirlo, porque si nos lo saltamos, si nos lo chupamos y decimos, no, yo no tengo que pasar por eso hoy, no. La vida va a buscar que tú asimiles esa vivencia que tuviste, ese cierre de ciclo con esa persona, con esa situación, porque los duelos se producen no solamente por personas, por trabajos, por muchas cosas, son ciclos dentro de nuestra vida. Y es bien importante pues observarlos desde dentro de esta técnica que estudiamos. Sí. ¿Listo? Una pregunta. ¿Nada más los decretos se repiten 3 veces o todas las meditaciones y todo, las afirmaciones y también las afirmaciones se repiten? Ok. ¿Es mejor, les da más fuerza? ¿O Sí, qué pasa? yo les pongo a decretar 3 veces por una simple y sencilla razón, que es para que amarre. O sea, que a la primera como que uno apenas así lo va haciendo, a la segunda ya uno ya se enteró de qué es el decreto, y a la tercera uno ya le hace con el pensamiento y el sentimiento, o sea, pero a lo mejor te gusta hacerlo 7 veces porque sí, ya le sientes más fuerza. El asunto es que cuando tú sientes que ya amarró, Ahí dejarlo. ahí ya le echaste como debe Porque de se ser. dice 3 o 7 veces, ¿no? Seguro en esa secuencia podría Tú ser. puedes hacerlo 3, 5, 7, si a la primera amarró, ya. Ahí quedó. Es así, ¿verdad? Con el fuá le echaste muchas ganas y todo. Pero en todo, ¿verdad? Decretos, afirmaciones. Sí, todo lo que tiene que ver con el decreto y la voz. La meditación, esa solamente una vez solita y listo, ¿verdad? Por ahí atrás. ¿Ya listo? Que la supraconciencia, la conciencia y la otra. Preconciencia o inconsciencia. Que es lo que son. Sí. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué nos puede ayudar para mejorar nuestra conciencia? Meditar diario. Todos los días no te pierdas esa fase de meditación. En la noche ya lo vimos como una reflexión de todo lo que hiciste. De lo último hasta lo primero. Y por las mañanas concentrándote en el ser divino, en el ser interior, en el ser de la conciencia. Y así puedes preguntarte, ¿quién soy yo? Esa técnica la da Ramana Maharshi, que es un gran maestro del ser. ¿Verdad que en el YouTube nos podemos ayudar? ¿Viene algo para meditar sobre eso? ¿O no? Sí, pero no. Porque como es un trabajo propio, muchas meditaciones guiadas lo que hace es que te llevan a lo que, dado caso, esa persona quiere que percibas. En dado caso, lo que conviene meditar son algo que en metafísica denominamos las meditaciones diarias, que es un librito, digámoslo así, como con las meditaciones de los 7 rayos, que son las cualidades del ser. Entonces, el domingo azul, lunes dorado, martes rosa, las cualidades, pues, miércoles blanco, jueves verde, viernes oro rubí, sábado violeta. Y entonces cada día reflexionas en eso y es como si te llenaras en tu mundo de pensamientos con lo que el ser es. Y reconocer eso. También está en audiolibro, que es así, y lo pones en el auto si tienes trayectos largos y demás, o en tu casa, o lo pasas después a tu celular y con audífonos, etc. Pero el chiste es que medites a diario. Las meditaciones no duran más de 5 minutos, o sea, es estar al consciente y tocando el tema mentalmente, y así es que uno lo va desarrollando pues dentro de sí mismo, que es tan importante hacerlo por las mañanas. Entonces en las mañanas en el ser y en las noches en la reflexión de lo que hicimos, de lo que somos. ¿Recomienda un horario o si ingiere alimentos? Mira, sí, lo que podría, esto es propio, ¿me entienden? A mí lo que me funciona muchísimo es, por ejemplo, levantarme, hacer algo de actividad física, después meditación y después estudio. Eso como que te hace un buen complemento, ¿me entiendes? Antes de que, primero la actividad física por la fuerza de voluntad que necesitamos desarrollar, después la meditación porque sería como el rayo dorado de la conciencia del estudio, y el estudio también ahí compaginándolo. Les va a ayudar mucho a tener como una actividad mental desde la mañana muy óptima, muy sana, que se levanten con el chip encendido, o luego que se levanten se ponen a decretar a lo mejor, a meditar y luego estudiar, dependiendo. ¿Por la noche? Y por la noche meditar,
porque si te pones a decretar en la noche no vas a poder dormir, de la energía pues del decreto y demás, ¿me entienden? Sí, da mucho calorcito pues por aquí, ¿verdad? También puede hacerse programaciones de lo del día siguiente, ¿no? En la noche tú puedes verificar tu agenda del día siguiente y decir, gracias Padre que todo está cubierto, mi mundo lo contiene todo y demás. Esos decretos, digámoslo así, de gracias Padre por adelantado, agradecer que el día de mañana va a estar perfecto, cubierto y demás. Eso sí es muy loable, qué bueno. Es muy sencillita, te sientas, cierras tus ojitos y nada más pones en tu entrecejo el ser. Y te puedes preguntar, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿O qué es eso que yo soy? Y meditar en esto. Si en dado caso la meditación diaria te puede ayudar a concienciar, pero si tú quieres meditar dentro de tu prosperidad, tienes que decir, ¿qué es lo que mi ser ya me está dando? ¿Qué es lo que ya es mi ser? Hacerlo presente. Hacerlo presente, o sea, reconocerlo dentro de ti. Eso, por más que yo te diga métodos, técnicas, aquí y allá, va a requerir que tú te sientes, que te plantes allí, cierres tus ojos y te pongas en el esfuerzo de conectarte con eso, ¿me entiendes? No hay otra técnica de hacerlo más que haciéndolo. Y eso te va a guiar a tu meditación del ser, porque esa meditación es propia. Y eso es muy importante, es la razón por la cual es tan valioso hacerlo por uno mismo. Primero aquí, luego allá y luego acá. Sí. ¿El ser es uno mismo o que yo nunca he podido concentrarme? Ok. El ser es ponerse uno mismo. El ser es lo que tú eres y serás siempre. Antes de que te pusieran tu nombre, antes de que vivieras aquí y allá, tú tenías ese ser. El ser es la conciencia. Tú te estás dando cuenta ahorita mismo de esta sesión gracias a tu ser. Porque si nos vemos así nada más como monitos, seríamos monitos, así haciéndose señas y todo esto, pero dentro de la comunicación que tenemos hay un canal, digámoslo así, de conciencia que se está transmitiendo. Y eso, lo único que lo puede recibir es el ser. Es lo que hemos denominado durante mucho tiempo el alma. Los griegos le pusieron ese nombre como ánima. ¿Por qué? Porque anima la vida. Tu ser es lo que hace latir tu corazón. Es el poder de la vida que está detrás, digamos, montando toda tu vida. Eso hay que reflexionarlo dentro de todo esto. Por allá. Para encontrar la compasión por uno mismo y los demás, es primero la observación y después la meditación. La meditación te va a llevar a la observación y la meditación y la observación te van a hacer compasiva y comprensiva contigo. Eso es muy importante, pero es el proceso: meditación, observación y comprensión. Va así, por acá. Sí, es para allá lo que quería comentar, por allá iba. Quería comentar porque voy a cerrar, a ver si estamos en lo correcto. Es la meditación para poder observar y para poder ampliar la conciencia y mandar al demonio la loca de la casa. Sí, la loca de la casa es la mente, sino es un instrumento nada más, es un instrumento que lo debemos utilizar y que no la mente nos utiliza. ¿Es así? Sí, la observación tiene que ser en el presente para que la mente deje de andar rondando. Sí, así es. Entonces eso es muy importante, la meditación en la presencia, en el presente, en donde estás, en el momento, en el lugar, bajo todo esto, que es el reconocimiento del presente. Por aquí. Sí, es lo mismo, es la meditación en el presente. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y te vas a preguntar, ¿tú eres eso que te gusta? O sea, si por ejemplo, hoy te gusta el helado de chocolate, pero ayer no te gustaba, ¿eres tú, estás definida por tu gusto al helado de chocolate? Porque puede cambiar, entonces no eres el gusto por el helado de chocolate. Eres algo más que permite que uno se disfrute un helado de chocolate, ¿me entiendes? Pero eso es muy importante. Cuando ustedes se encuentren en una definición de sí mismos, de esto, el otro, eso justamente tienen que meditar y preguntarse, ¿eso soy?
Y si no es, mándenlo a un lado y sigan observando, sigan con la pregunta. Eso les va a empezar a mover, a rascar, a escarbar, 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 hasta que encuentren el tesoro. Mira, el yo soy puedes hacerlo, pero con conciencia. Pero si a ti se te grabó este decreto, es el que debes de usar. No importa tanto el conocimiento que uno tenga, oigan bien. Lo que importa es cuánto uno aplica el conocimiento que tiene. Y si tú nada más con un decreto agarras y te defiendes para todo, con ese es para ti. Connie Méndez, 10 años de su vida, se defendió solamente con la llave de oro. ¿Dudas? Muy bien, pues vamos a cerrar la sesión del día de hoy por medio de la práctica de la donación, que es como estos eventos y estas actividades se pueden cubrir y llevar adelante y hacer más. Esto pues en Culiacán sostiene las sesiones de Culiacán, en Guadalajara de Guadalajara, en Ciudad de México de Ciudad de México.